Hola, estimado estudiante. Este es el curso de estructuras discretas para computación. Mi nombre es Juan Félix Ávila Herrera y soy profesor de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional. Veamos entonces los contenidos para hoy. Vamos a ver primero que todo lo que es el alfabeto del lenguaje, gramática en su forma normal, lenguaje derivado, notación de Backus-Naur o Beckes-Naur, tipos de gramática, gramáticas regulares y autómatas, gramática regular a partir de un ADF. Muy bien, empecemos con la idea de lo que es el lenguaje y las gramáticas. Vamos a recordar que cuando nosotros hablamos de lenguajes, los lenguajes naturales como el español, el inglés, etc., generalmente tenemos una serie de reglas sobre cómo se estructuran las oraciones y con esas podemos determinar cuando una oración está bien construida o no. Por ejemplo, en español, desde que estábamos en la escuela, donde decía sujeto, verbo, predicado. Entonces uno tiene que tener esa estructura, por ejemplo, para muchas oraciones. Hay sus excepciones, pero esa es, digamos, una estructura bastante común. Con esto entonces vamos a saber cuáles oraciones son permitidas y cuáles no. Y además podemos a partir de eso generar muchísimas expresiones. Ese estudio que vamos a hacer es de lenguaje formal, es un modelo teórico que ha servido para el desarrollo de lenguajes de programación. Okay, ustedes también se dan cuenta que si ustedes estudian Java, no pueden escribir todo lo que ustedes quieran, tienen que tener cierta estructura y hay ciertas palabras que el lenguaje entiende y otras que no comprende. Entonces, eso es un poco de lo que vamos a hacer en este tema. Esos conceptos son fundamentales para tratar de establecer eh, la forma artificial en la que nosotros podemos manipular los lenguajes, por ejemplo, desde el área de la computación. Empecemos hablando de lo que es el alfabeto del lenguaje. Un lenguaje formal es un conjunto de arreglos, cadenas de caracteres o strings obtenidos de un conjunto finito de símbolos A, usualmente llamado alfabeto. Por ejemplo, en español, nuestro alfabeto es A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z. En mi tiempo era A, B, C, Che. Ya algunas letras han sido eliminadas, como la Che y la doble L. Ahora es un alfabeto un poco más corto. Y a partir de ese alfabeto es que nosotros construimos las palabras. Entonces, vamos a considerar, para empezar, un conjunto A. En muchos ejemplos que hemos estado utilizando, nuestro alfabeto no es tan extenso como el del español, ¿verdad? O como el inglés, sino que puede ser que nosotros trabajemos únicamente con algunas letras, la A y la B y la C, por ejemplo. Para construir ejemplos más o menos sencillos, pero por supuesto los ejemplos pueden ser más grandes. Sobre este alfabeto nosotros podemos construir lo que llamamos un lenguaje formal, que vamos a denotar por LDA. Y LDA es un subconjunto de A asterisco. Ok, tengo el conjunto A del alfabeto, digamos que sean 3 letras, A, B y C. Okay. Entonces, sobre ese conjunto A, yo puedo establecer, construir A asterisco. ¿Qué cosa va a ser A asterisco? Todas las caracteres que usted puede formar con esas 3 letras. Si tengo A, B y C, podrías formar, por ejemplo, A, o AB, o ABC, o BCA, o BA. Entonces, eso sería A asterisco. Todas las posibles caracteres. Y puede ser, por ejemplo, A 500 veces, o puede ser ABC, 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 las veces que usted quiera. Entonces, A asterisco sería el conjunto de todas esas posibles expresiones que yo puedo construir con ese alfabeto. Ahora, el lenguaje es un subconjunto de A asterisco, porque igual en español nosotros tenemos un alfabeto mucho más amplio, A, B, C hasta Z, y no es cierto que todas las palabras que yo haga con ese alfabeto son válidas, ¿ok? Por ejemplo, la palabra ABC, o por ejemplo, qué sé yo, no sé, por ejemplo, copy, no existe en español que yo sepa. Entonces, aunque la letra C, O, P y latina estén en el alfabeto, no quiere decir que todas van a ser parte del idioma. Así que
Una cosa es todas las posibles palabras que yo puedo hacer, que eso va a ser A asterisco, ¿verdad? Este de acá. Y otra cosa va a ser LDA, que son el conjunto de palabras que vamos a considerar válidas. Entonces, LDA es el lenguaje formal sobre ese alfabeto. Entonces, al conjunto A le decimos alfabeto o también le decimos abecedario. Los lenguajes de los autómatas de estado finito determinísticos que trabajamos en el capítulo anterior son lenguajes formales, de acuerdo con esa definición. ¿Sobre quién? Sobre un conjunto de símbolos tau, ¿verdad? En este caso, nuestro abecedario o nuestro alfabeto estaría determinado por eso. Y los lenguajes formales son entonces el resultado de este conjunto de reglas que determinan cuáles elementos pertenecen y cuáles no pertenecen al conjunto. Estas estructuras es lo que se denomina una gramática. ¿Okay? Este conjunto de reglas que nosotros utilizamos para determinar qué sí y qué no es lo que llamamos una gramática. Vamos ahora a definir lo que es una gramática. No sin antes advertir que esta definición no es tan sencilla de digerir. Va a tomar un rato entender a qué nos referimos con una gramática desde ese punto de vista. Y va a quedar mucho más clara después de que empecemos a ver algunos ejemplos. Por ahora, digamos que es solamente una definición formal sobre lo que vamos a entender que es una gramática. No perdamos de vista lo que entendemos por gramática, por ejemplo, en español, que es el conjunto de reglas que nos permite determinar si una oración está bien construida o no. Pues esa es nuestra idea de gramática que vimos en secundaria, y de alguna forma esta es una definición que se le parece, pero que no es exactamente lo mismo. Una definición mucho más teórica y, si quiere, abstracta. Así que tengamos un poquito de paciencia en esto. Dice que una gramática G, en su forma normal, ¿verdad? La forma normal, es el tipo de gramática que estamos definiendo, es una cuatrotupla. Cuatrotupla significa básicamente que es un cuarteto, son cuatro cosas, ¿verdad? Son cuatro cosas. G va a tener cuatro cosas. Sigma, tau, P y sigma asterisco. ¿Ok? Sigma asterisco. Vamos a explicar qué son cada una de esas cuatro cosas, pero antes voy a hacer una aclaración. En este caso, nosotros vimos anteriormente que cuando le ponemos asterisco, por ejemplo, si A es un alfabeto, A asterisco es el conjunto de todas las palabras o expresiones que se puede construir con este alfabeto. Yo di el caso de A, B, C, ¿verdad? Entonces todo lo que podríamos construir con esas tres letras, eso es el asterisco de ese conjunto. En este contexto, cuando decimos aquí sigma asterisco, no nos vamos a referir a esa definición, sino más bien a un conjunto, a un elemento particular de sigma, que ahorita vamos a ver. Pero sí hay una pequeña distinción. Aquí lo más conveniente hubiese sido escoger otra letra que no fuera sigma para eso, pero bueno, así se trabajó en los apuntes y lo vamos a dejar de esa forma porque así se maneja en el libro del profesor Vilches. Bueno, entonces decíamos que una gramática es un cuarteto, son cuatro cosas y vamos a ver qué son cada una de esas cuatro cosas. Primero que todo, estas dos primeras, sigma y tau, son conjuntos. Sigma es un conjunto de símbolos denominados símbolos no terminales. Símbolos no terminales. ¿Okay? Y dentro de un rato vamos a empezar a ver qué significa eso en no terminales. Y tau es el segundo conjunto, es una colección de elementos llamados símbolos terminales. Entonces tenemos símbolos no terminales y símbolos terminales. Muy bien, ahora viene la parte más fregada, lo que es P. P es lo que vamos a llamar las producciones. ¿Okay? Y las producciones se refiere a, bueno, cómo nosotros vamos a partir de esos símbolos construir nuestras expresiones. Y para eso vamos a hacerlo mediante un producto cartesiano.
que nosotros, por ejemplo, en español no usamos ese tipo de argumentación, pero aquí, como es un enfoque teórico, vamos a tener que hacerlo de esa manera, y esta es la parte más complicadita de la definición. P es un subconjunto finito de esto. Todo esto que está acá, es un conjunto. ¿Qué tipo de conjunto? Vamos a detallarlo. Para empezar, notamos que se trata de un producto cartesiano. Recuerden que los productos cartesianos lo que producen son pares ordenados. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, A cruz B son todas las parejas donde el primer elemento es del primer conjunto y el segundo elemento es del segundo conjunto. Muy bien. Entonces, esto es un producto cartesiano. El primer elemento se toma de acá y el segundo elemento se toma de acá. ¿Okay? Entonces uno dice, bueno, el primer conjunto, qué complicado que está. Bueno, lo que dice es que, recordemos lo que significaba el asterisco. El asterisco significa todas las posibles expresiones que usted puede obtener a partir de ese conjunto usando esos símbolos. Entonces aquí, ¿qué dice? Ah, bueno, usted puede usar símbolos terminales o no terminales. ¿Ok? Entonces tengo terminales, tengo no terminales. Yo puedo generar, digamos, palabras usando esos símbolos. ¿Ok? Pero con una condición, ¿verdad? De que tengan por lo menos uno que no sea terminal. Porque si todos fueran terminales, esta resta de acá daría vacío. Entonces tiene que tener por lo menos uno que no sea terminal. Y acá sí puede ser terminal o no terminal. Y esto de acá me va a generar entonces parejas. Entonces tengo digamos una palabra de acá, y esa va a estar asociada con otra palabra de acá. Y básicamente esa es la forma en la que nosotros vamos a efectuar nuestras producciones, o si se quiere, transformaciones. Entonces, una expresión que contenga un símbolo no terminal, que puede ser terminal o no terminal, pero tiene que tener por lo menos uno no terminal, va a ser llevado en un elemento de acá, que puede ser terminales o no terminales. Entonces, eso es lo que llamamos el conjunto de composiciones. Y esto va a quedar un poquito más claro ahorita que veamos los ejemplos, pero sí, ya les advertía que esta definición no es tan sencilla de asimilar. Usualmente una producción entonces va a ser un par ordenado. El alfa se toma de acá, de este conjunto, ¿verdad? Y el beta se toma de este conjunto. Y más bien en este contexto, en lugar de usar esta notación de par ordenado, vamos a usar esta otra notación de flecha, diciendo que este primer elemento alfa produce, ¿verdad?, o deriva el elemento beta. Alfa deriva a beta, se pone de esa forma. Algunas veces se dice también alfa produce beta. Entonces ya tenemos lo que es sigma, son los no terminales, tau, los terminales, p, todas las posibles producciones, son las reglas de producción que podemos tener ahí. Vean que p es un subconjunto, así que no son todos estos, sino un subconjunto de ese producto cartesiano. Y luego nos falta todavía sigma estrella. Sigma asterisco es un símbolo no terminal inicial, es como el punto de arranque, símbolo no terminal inicial. Desde ese elemento parte cualquier derivación producto del conjunto de P. Con eso se arranca. Muy bien, aclaremos un poquito más esta definición en cuanto a las composiciones, ¿verdad? Es un par ordenado que se toma de este conjunto, como estábamos señalando antes, donde la primera componente es una hilera de símbolos, una hilera de símbolos terminales o no terminales, ¿verdad?, con la restricción de contener al menos un símbolo no terminal. Con esa restricción de que por lo menos tiene que tener un símbolo no terminal. Y la segunda es una hilera de símbolos que pueden ser terminales o no terminales sin
sin ninguna condición. La definición de producción en esencia lo que dice es que nosotros podemos ir o podemos usarla para construir cada uno de los elementos del lenguaje formal mediante una serie de sustituciones, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros hablábamos de que en estas producciones las íbamos a ir denotando con esta flechita, que es en la práctica se reduce a estar sustituyendo una expresión por otra. Muy bien, por otro lado, los símbolos terminales son los elementos a través de los cuales se elaboran los strings que forman parte del lenguaje de la gramática. Y por convención, nosotros utilizaremos casi siempre letras mayúsculas para representar los elementos de sigma, o sea, los no terminales, y minúsculas para los elementos de tau, que son los terminales. Y en este libro del profesor Vilches, el elemento de inicio siempre va a ser la letra S mayúscula. La letra S mayúscula, que no tiene por qué ser así, pero para facilitar un poco la mecánica y el abordaje de ese tema, lo vamos a mantener de esta forma, ¿okay? No tiene por qué ser siempre, digamos que el elemento no terminal una letra S, puede ser la A, la B, pero en este curso lo vamos a mantener de esa forma porque tenemos algunas restricciones en cuanto al tiempo. Veamos entonces un primer ejemplo. Dice, sea la gramática G igual sigma, tau, P, sigma estrella, nuestro famoso cuarteto. Pero aquí vamos a usar elementos específicos. Por ejemplo, los símbolos no terminales van a ser la S, la A, B, C, D y E. ¿Okay? O sea, las primeras 4 letras del alfabeto español junto con la S. Esos son no terminales. Y tau, los terminales van a ser A, B y C en minúscula. Entonces tenemos símbolos no terminales, que son estos de acá, y símbolos terminales, que son estos de acá. Muy bien, ahora vamos con nuestro famoso conjunto que nos dio que pensar, ¿verdad? Este conjuntito. Nosotros vamos a tomar algunos elementos de este conjunto, excepto que no los vamos a expresar como par ordenado, sino de esta manera. Pero si notamos que, por ejemplo, decíamos que el primer elemento tiene que ser un elemento, puede ser terminal, no terminal, pero de fijo tiene que tener uno no terminal. Y en ese caso, los no terminales es la letra S, A, B, C, D, E mayúscula. Si usted revisa todos los primeros elementos aquí, esta es no terminal, no terminal, no terminal, no terminal, acá, también también ese también, ese también y ese también. Pero podría haber tenido terminales o no terminales. En ese básicamente tiene solamente no terminales. Y el conjunto, los elementos de la derecha pueden ser de ambos tipos. Bien, en este caso es de los dos. Hay tanto no terminales como terminales, igual que acá. Hay de los dos tipos. Pero notamos que son solamente de esos conjuntos especificados de símbolos. ¿Okay? Aquí notamos que en cuanto a la definición está bien, es producto de este conjunto. Entonces, tal vez aquí el uso del producto cartesiano nos causa cierto desazón, pero vean que en realidad cuando ya lo manejamos como si fuera una flecha más que un par ordenado, pues eso nos va a ayudar más. Y esencialmente nosotros sabemos que a veces usamos las flechitas para indicar sustitución, que es justamente lo que queremos hacer. Entonces ya tenemos la explicación de lo que es las producciones en este caso particular. Vean que esto nos lo dan. Y también tenemos nuestro elemento no terminal de inicio.
Y tal como le habíamos dicho anteriormente, nuestro elemento no terminal de inicio siempre va a ser la letra S, que aquí la vemos. De todas estas de acá, este es nuestro elemento no terminal de inicio. Ok, ahora, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio dice que verifiquemos que esta hilera que está acá, formada por A, B, B, C, es un elemento del lenguaje de G. ¿Okay? Eso es un elemento definido a partir de esta gramática. Satisface las reglas de esta gramática. Ok, entonces la idea es, usando este conjunto de producciones o sustituciones, llegar a que esto se puede producir a partir de esto. Claro, tenemos que tener un punto de inicio, y el punto de inicio sabemos que es justamente sigma estrella, que es S. Entonces yo digo, ok, si estoy en el símbolo S, ¿qué otras cosas puedo hacer? Bueno, pues estoy en S, puedo reemplazar S por AB o por AB. Ya no hay más con S al principio, no. Entonces puedo usar esta regla o podría usar esta otra. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a empezar usando la primera regla, S igual a B. Muchas veces ese trato o ese trabajo se asemeja mucho a lo que hacíamos con la máquina de estado finito o con los autómatas, ¿verdad? A la hora de ir procesando una hilera de símbolos. Entonces en este caso yo digo, ok, con S obtengo una A, por lo menos obtengo una A pequeñita al principio. ¿Okay? Con la otra pues también era otra opción. Básicamente a veces lo que uno tiene es como una especie de árbol de posibilidades que puede ir explorando. Y por ahora hacemos esto, digamos que manualmente, pero también, como ustedes pueden prever, según la hilera y según el conjunto de reglas, esto podría ser bastante dispendioso en tiempo. Entonces, depende del ejemplo. Pero en este caso no es tan complicado. Así que nuestro primer cambio fue de S por cambiando a AB. He decidido, para que quede un poquito más claro, mejor hacerlo de esta manera. Aquí he puesto todas las producciones, ¿verdad? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 producciones, y nosotros queremos ver que podemos derivar esta expresión A, B, 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 C. Y el elemento inicial, ¿verdad? El elemento no terminal es S mayúscula. Entonces decíamos que íbamos a aplicar primero esta regla de acá. S implica a B. Muy bien. Siempre, bueno, un par de cosas que tengo que decir. La primera cosa es que ese tipo de derivaciones no es así como tan directo. O sea que uno, si tenemos muchas reglas, como es el caso acá, hay varias posibilidades. Y no todas son, no todas necesariamente nos van a conducir a esta hilera que está acá. Entonces a veces hay que ensayar con varias. Y dependiendo de la expresión, la cantidad de reglas que tengamos, pues esa tarea no es necesariamente sencilla. Más adelante vamos a ver formas alternativas de hacerlo, porque eso se puede, digamos que puede convertirse en un trabajo un poco complicado. Ok, entonces ya logramos nuestra primera A al inicio de la expresión. Ocupamos 3A al inicio, seguido por 2B y finalmente una C. Entonces ahora notamos que la A se puede cambiar por AAC, esta de acá, dando esta reglita de acá. Entonces esta A yo la cambio por A minúscula, AC, y luego este B es lo que teníamos anteriormente. Entonces ya logramos una segunda A aquí, y tenemos todavía pendiente la tercera A, 2B y C. Ok, ahora ese CB está acá. Podemos usar esta regla. CB lo puedo cambiar por CE. CE a su vez se puede cambiar por DE, y el DE a su vez se puede cambiar por DC.
Entonces tenemos ahí que nuestra expresión, que era ACB mayúscula, se puede cambiar por AA, A mayúscula, y el CB, esta parte de acá, la sustituimos por DC. ¿Ok? Ya logramos un C al final, 2A al principio. Ahora, este AD, notamos que hay una regla que dice que el AD se puede cambiar por AB. Entonces, esto hace que nuestra expresión con AD cambie a AA, A, B, C. ¿Okay? A, B, C. Muy bien. Entonces ya logramos 2A al principio, un C al final, un B. Nos falta todavía otro B y nos falta todavía una A. Pero recordemos que la A se puede cambiar por AC y a su vez el C se puede cambiar por B. Entonces, haciendo estas sustituciones, obtenemos, estamos por acá, que la A es AC, ¿okay? Y el C por B. Y aquí ya lograríamos justamente esta expresión que está acá. Entonces tuvimos que aplicar varias reglas de esas que están acá para obtener esta derivación. Y notamos que, bueno, no es sencillo, tampoco es excesivamente complicado. A veces es prueba y error, por aquí no me sirvió, borro, vuelvo a intentar con otra regla hasta lograr el objetivo. Pero sí, también es justo reconocer que no es una tarea así como inmediata. Y como lo he señalado antes, entre más reglas hayan y entre más símbolos hayan, pues este tipo de comprobaciones pueden ser más complicadas. Muy bien, entonces, en la práctica, ¿cómo hacemos esto? Bueno, generalmente numeramos todas las reglas, todas las producciones que tenemos. Habíamos dicho que eran 10 y vamos justificando cada uno de los pasos, más o menos como lo acabo de hacer ahora anteriormente. Empezamos con la primera, con esta regla, S deriva a B, entonces decimos, bueno, usamos la regla 1. Luego, esta se sustituye por ACB aquí. Entonces, eso aplicando regla 3 y así con todas las reglas que hemos ido utilizando durante la derivación. Yo anteriormente las iba señalando, pero es mucho más conveniente si las vamos enumerando. ¿Okay? Aquí en el mismo texto dice que es un trabajo de prueba y error que no debe causar frustración porque realmente puede ser un poco complicado y que también más adelante veremos una forma alternativa utilizando un autómato finito equivalente para hacer para determinar si pertenece al lenguaje o no un string que nos dan. Muy bien, definamos ahora lo que es el lenguaje derivado. Todos los arreglos sobre el conjunto tau en una gramática G, recuerden que el conjunto tau son los símbolos terminales que se han obtenido de las producciones obtenidas en P, partiendo de la inicial, determinan el lenguaje derivado de G. Ese es el lenguaje derivado de G, todas las producciones que obtenemos ahí. Por ejemplo, en el caso anterior, en el ejemplo anterior, esa hilera que obtuvimos sería pues uno de los arreglos que pertenecen a ese lenguaje derivado. De esta forma que si esto es una gramática, ¿verdad? Si este cuarteto es una gramática y tenemos una producción alfa deriva beta, y tenemos un par de símbolos gamma y delta que pueden ser terminales o no, entonces la expresión gamma alfa delta deriva a gamma beta delta. A, me faltó un espacio ahí entre la A y el gamma. Gamma alfa delta deriva a gamma beta delta y se denota de esta manera. ¿Okay? Además, cualquier hilera de símbolos de terminales o no terminales que se derive de esta expresión se considera que también se deriva de la expresión gamma alfa delta. El lenguaje generado por G, representado como L de G, que ya lo habíamos mencionado anteriormente,
es el conjunto de todas las hileras de símbolos terminales tau que se derivan a partir del símbolo inicial, que para este texto va a ser siempre el S, pero como he mencionado antes no tiene por qué ser así. Entonces debe quedar bien claro que el lenguaje asociado a una gramática G, es decir, LG, es el conjunto de todas las hileras de símbolos terminales, de símbolos que pertenecen al conjunto tau, que pueden construirse mediante las derivaciones determinadas por las reglas de composición, o sea, todo el conjunto de sustituciones que hacemos nosotros. Y siempre se empieza de un elemento no terminal inicial, que para nosotros va a ser siempre ese. Eso quiere decir que nunca una hilera perteneciente al LG podrá contener símbolos no terminales. O sea, todos los símbolos de LG van a ser siempre terminales. Y encontrar el lenguaje generado por una gramática G, esto también no necesariamente es una tarea sencilla, como ya empezamos a ver ahorita, que con solamente hacer la compresión de un string, en general encontrar cuál es la forma que tienen todos los hileras es un poquito más, puede ser complicado o puede ser muy difícil. Veamos otro ejemplo. Dice, dada la gramática G, este cuarteto, donde sigma son los no terminales, tau los terminales, las producciones y el elemento inicial. En este caso, los símbolos no terminales son S, A, B, C, D. Los terminales son minúsculas A, B, C. Y tenemos acá todas las producciones. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 producciones. Y nos dicen que determinen, aquí está mal escrito, determinen si las hileras, esas de acá, son elementos de este lenguaje o no. ¿Okay? Si yo puedo, a partir de este elemento inicial que es S, ¿verdad? Y esas producciones llegar a estas hileras. Vamos a ir analizando caso por caso. Empecemos primero que todo enumerando las reglas. Tenemos las reglas que son 8, espero haberlas contado bien. Y vamos a utilizarlas para nuestra primera hilera, que es al principio 2A y luego 2, 4, 6B. Ese sería el primer caso que vamos a averiguar. Entonces, yo puedo usar regla 1 o regla 2 para empezar. Usemos la regla 1. ¿Okay? En este caso, la regla 1 sería, veámoslo así mejor para no saturar. Usamos primero que todo la regla 1, dice que el S se convierte en A minúscula por A mayúscula. ¿Okay? Muy bien, nosotros necesitamos lograr otra A, porque son dos. Entonces podría aplicar, por ejemplo, la regla 3. ¿Okay? Entonces ahí tendríamos AAC. Muy bien, entonces ya el conjunto de A que tenemos, lo tenemos listos. Ahora habría que producir las B, y tenemos que producir bastantes. Entonces, yo podría reemplazar SC por BC. ¿Okay? Entonces ahí produzco una B. Y con la finalidad de producir todas las B que ocupo, podría aplicar esa misma regla varias veces. Entonces, aplico la regla 5 4 veces para producir este elemento. Y luego tenemos por ahí que la regla 6 me dice que la última C la puedo reemplazar por B, y ya tendríamos entonces nuestra hilera construida a partir del símbolo no terminal inicial S. Eso quiere decir que ese string sí pertenece al lenguaje derivado por la gramática G. Es decir, que este string pertenece a LDG. Veamos ahora el segundo caso de la hilera A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7C. A con 7C. Empecemos con la número 2, con S deriva a B. Entonces ahora necesito ir fabricando, porque únicamente ocupaba una A. Entonces ahora necesito ir fabricando las C. La B yo la puedo reemplazar, por ejemplo, por DC, ¿verdad?
y también sería la única posibilidad. Entonces por la 4 la genero ahí un DC. Y vean que también ese D, yo puedo volverlo a sustituir usando DC, usando la regla 8. Entonces cambio el D por DC, ya producido otra C más, y eso lo puedo hacer varias veces para finalmente aplicar la regla 7 y cambiar la D mayúscula por C. Entonces hacemos eso justamente, lo aplicamos 4 veces, y finalmente la última D la reemplazamos por C usando la regla 7. Así que esta otra hilera también pertenece al lenguaje ALDG, ¿verdad? Nos falta todavía la última hilera. La última hilera era AA, BB, triple C. Y esta hilera, haciendo prueba y error también uno podría verificar que no pertenece al lenguaje. Ok, veamos más o menos por qué. Si nosotros empezamos, cuando empezamos con S tenemos dos caminos, irnos por A mayúscula y por A minúscula, B mayúscula. Ok, por ejemplo, ¿qué pasa si se inicia con S, A? Entonces, yo eventualmente la A mayúscula la puedo cambiar por AC, ¿verdad? Produciendo la otra A. Esa C mayúscula yo la puedo cambiar ya sea por BC o por B, pero no hay forma de que yo pueda después agregar las 3 C que están al final. ¿Ok? Entonces, eso es por ese camino no llegamos. Si arrancáramos con la otra opción, que es la número 2, ¿verdad? La S deriva a AB, entonces el B yo lo puedo cambiar por DC, ¿verdad? Y eso el D lo puedo cambiar por C varias veces, pero entonces no tendríamos la posibilidad de que empiece con 2 As, que es la otra requerimiento. Entonces ya sea que me vaya por un camino o por otro, no logro construir el string usando las reglas que me dieron, y por lo tanto esta hilera no es consecuencia o no se puede obtener por producciones de P, y no forma parte de la gramática que nos han dado. Afortunadamente el profesor Vilches también ha desarrollado para bicretas un método muy útil que se llama elemento lenguaje Q. Recuerden que el posfijo Q que usa matemática generalmente significa que es un booleano y que nos dice si algo es o no es. Por ejemplo, en este caso sería para determinar si una hilera es o no es elemento de un lenguaje Q. En este caso nosotros teníamos este conjunto de reglas, ¿verdad? De producciones, y nos dieron tres hileras y nos pidieron que determináramos si eran o no eran hileras. Ese fue el trabajo que acabamos de hacer. Vamos a hacerlo ahora lo mismo, pero utilizando software, y para eso usamos este código que está acá, que se llama usamos el método elemento lenguaje Q. Ya voy a explicar cómo es que se introducen los datos. Si ustedes recurren a Cocori, ahí ponen por ejemplo hileras en el buscador y usan esta opción que está acá, que dice elemento lenguaje, función booleana encargada de determinar si una hilera de símbolos terminales pertenece o no al lenguaje. Acá lo que más me interesa es el ejemplo, que justamente el que estamos haciendo. Lo marcamos y le damos copiar y lo llevamos para matemática. Yo aquí lo escribo, y este es el ejemplo. Expliquemos cómo se introducen los datos. Recordemos que teníamos un conjunto de reglas, estas que están acá.
Entonces, primero que todo, aquí hemos puesto una variable que se llama hileras. Usted le puede poner el nombre que usted quiera, tiras o palabras o lo que sea. Y aquí pone entrecomillado las distintas hileras que nos han dado. La primera que nos dieron fue 2A y varias B, luego una A y varias C, y luego esta otra que recuerden que esta no era parte del lenguaje. Entonces, yo podría, voy a quitar por ahora esta parte de acá. Eh, bueno, y antes que se me olvide, tengo que cargar ¿cómo se llama? Discretas. Entonces vamos a cargarlo en matemática porque esa parte no la hemos hecho. Pongámoslo por acá. Lo cargamos. Voy a definir esta opción de acá, hileras, para cargarlo. Ahí está ya listo. La idea es que el método elemento lenguaje Q, yo podría usarlo con cada una de estas hileras. Por ejemplo, si tenía que meterlo en este conjunto, podría poner esta de acá. Lo que pasa es que tengo en memoria el otro código. Voy a ponerlo por aquí aparte y ahorita lo usamos. Puedo copiar esto de acá y ponerlo acá, es decir, y preguntarle bueno, mentira, tengo que primero que usar, tengo que poner la gramática. En este caso sería toda esta. Acá, control C, pongo la gramática, separo por una coma y luego pongo el string. Vean, funciona de esta forma. Voy a quitar eso para que no les haga interferencia. Primero que todo ponemos nuestra gramática. Nuestra gramática es esta que está acá, está formada por 8 reglas. Entonces la primera es S deriva a A y la segunda es S deriva a B. Usted la puede poner separada o bien puede usar ese símbolo y decir, bueno, la S mayúscula deriva a minúscula A, que es lo que dice la una, o a minúscula B. ¿Okay? Entonces aquí se ahorra, digamos que un poco de escritura. Luego viene la 3, que A deriva a C, la 4, que es B deriva de C, la 5, que es C deriva a BC, conjuntamente con la 6, porque también deriva a B minúscula. Luego la 7, que D deriva a C o también deriva a DC. Entonces le preguntamos si esa hilera es parte del lenguaje y nos dice que sí. ¿Okay? Y así puedo ir cambiando esta hilera por esta otra y por esta otra e irle preguntando. De hecho, hagámoslo. Esta otra, ahí está, me dice que sí. Y esta otra, que no se ha salido que no, nos dice que no. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el otro código que usted había cortado? Profe, sí, es esto. Ya lo voy a tener que volver a copiar de acá. Este código de acá, lo que hace es, mete todo en una lista, porque a veces uno pregunta no una cosa, sino tres, como en este caso. Entonces, para procesar la lista, lo que hicimos fue definir una variable hilera. Entonces, yo llamo al método, elemento del lenguaje Q, le pongo la gramática y pongo como, digamos, como iterador, para que sea, no sé si llamarlo iterador, pero bueno, iterador justamente a la variable A, que va a ir recorriendo todos los elementos de hileras, y entonces va a recorrer cuando A vale el primer elemento, cuando A vale el segundo elemento y cuando A vale el tercer elemento. Entonces es como una tabla, pero en este caso no es un entero i que va de uno en uno, sino que él avanza sobre la lista. Y entonces aquí voy a recibir, en este caso, true, true, false, ¿verdad? Que sería la respuesta para cada uno de estos elementos por separado. Entonces, como he explicado, puede hacerlo por separado, ¿verdad? O lo puede hacer mediante una tabla. Usted verá qué le funciona mejor. Okay. En esta transparencia de acá tenemos que
lo trabajamos como una tabla, que fue lo que dijimos anteriormente. Este método recibe como parámetros la gramática, incluyendo un vector, cada una de las reglas de composición. Lo que mencionábamos, el uso de la barra vertical para digamos, simplificar la escritura. Y siempre se presupone que la letra S es el símbolo de inicio, ¿verdad? El símbolo terminal de inicio de la gramática. Eso se supone en este método y en todos los métodos de las funciones discretas que vamos a estar utilizando. Sobre este método de discretas llamado elemento lenguaje Q, el profesor Vilches nos señala que hay un par de argumentos opcionales. Uno es derivaciones true, que dice que facilita visualizar las sustituciones internas que usa el comando para concluir si la hilera recibida es parte o no del lenguaje G. Entonces, vamos a trabajar eso un poquito. Yo lo acabo de hacer y me parece que no es muy útil, pero primero que todo quiero que vean lo siguiente. Cuando ustedes quieren saber las opciones que tiene un método cualquiera, ya sea propio o en este caso el de discretos, uno pone el comando options y le pone elementos lenguaje Q, creo que es lenguaje Q, es elemento lenguaje Q. Entonces, vean que me dice que tiene la opción derivaciones true, false o derivaciones true, cualquiera de las dos. El default es derivaciones false, pero lo puedo cambiar a true. Y me parece que el otro método que señala de pruebas entero, que es otra opción, porque en realidad cuando este método trata de determinar si a partir del conjunto de producciones uno puede derivar ese string que le dieron, esto hace varios intentos. Dice que por defecto hace como 30 pruebas. Y después de ahí, si no logró encontrar el string, dice que no, que es falso. Y a veces podríamos tener falsos negativos, es decir, podría ser que tal vez sí, que lo que faltó fue extender un poco el número de pruebas. Entonces, con esta otra opción lo que se pretendía era ampliar ese número de pruebas, pero me parece que por alguna razón, por lo menos en la versión que tengo yo instalado, esta otra opción no está. Y la otra opción que se señala ahí es, por ejemplo, cuando trabajamos con este ejemplo de acá. Vamos a ver, también no con porque dio false, más bien con el primero, que es verdad, sí, con esta. Aquí ponemos esta hilera. Nos da true, ¿verdad? Entonces uno le puede poner derivaciones true y ella me tiene una lista de las sustituciones que hizo, pero me parece que no está claro qué es lo que hace. ¿Okay? Entonces digamos que es una forma de tratar de encontrar, bueno, me dice que sí es un string, y probablemente estudiando este conjunto de intentos que hizo se logre encontrar cuál es el camino correcto, pero yo hubiera esperado más bien un detalle como el que hicimos ahora cuando resolvimos el ejercicio. Bueno, en todo caso son opciones y hay que tenerlas en cuenta. Aquí en esta parte se señala de que lo de los falsos negativos, que podría ser que nos diga que no es una derivación, pero en realidad lo que hacía falta era aumentar el número de pruebas, pero voy a consultar con el profesor Vilches a ver si hay alguna modificación de esta parte. Una forma alternativa de escribir o representar las gramáticas es mediante la notación de Backus-Naur, creo que se pronuncia en inglés. Entonces vamos a tratar de explicar cómo funciona.
De nuevo tenemos una gramática G, que es un cuarteto, recuerden, símbolos no terminales, símbolos terminales, producciones y símbolo de inicio no terminal. Vamos si tenemos producciones del tipo alfa deriva a beta i, eso significa que alfa, digamos que puede ser que tenga una regla que diga alfa deriva a beta 1, alfa deriva a beta 2, alfa deriva a beta 3. Entonces, esas reglas las vamos a escribir usando esta notación. Alfa, 4 puntos, ¿verdad? 4 puntos igual. Y ponemos beta 1 o, ¿verdad? Los 2 puntos vamos a leer como O, beta 2 o, así hasta terminar con beta n. Entonces, de este lado ponemos donde arranca, ¿verdad? El lado izquierdo de la regla. Y aquí ponemos, eso vendría a sustituir, por ejemplo, la flechita, y ponemos las distintas derivaciones que se obtienen. Además, aparte de esta convención, que es básicamente un cambio de flecha por otra cosa, tenemos también que los símbolos no terminales los vamos a encerrar entre corchetes angulares, que se llaman estos. Nosotros lo conocemos a veces como menor que y mayor que, pero también puede servir, en lugar de usar llaves, usar corchetes angulares. Me parece, haciendo memoria, que por ejemplo cuando se empezaron a usar los sistemas operativos de OS, ¿verdad? Los que estaban antes que Windows, muchos de los comandos que se explicaban utilizaban esa notación de Bacchus Naur. Entonces veamos un ejemplo. Consideremos nuestro caso anterior donde hemos puesto esta gramática con 8 reglas, ¿verdad? Y tratemos de escribir esto usando esa notación. Entonces lo primero que notamos es que algunas reglas empiezan con el mismo lado izquierdo. Por ejemplo, la 1 y la 2 empiezan ambos con S. S produce a y S produce AB. Luego tenemos también la 5 y la 6, y la 7 y la 8. Entonces vamos a escribir esto. Por ejemplo, la primera, entonces, los símbolos no terminales, que son los que están en mayúscula, los encerramos en corchetes. Esta regla que está acá, la número 1 sería corchetes angulares S, 4 puntos igual, y aquí sería A es terminal, entonces él va sencillo, pero los no terminales como la A mayúscula sí tenemos que encerrarlo en corchetes. ¿Ok? Puede producir este AA, que sería esta de acá, o AB, que sería esta otra de acá. Entonces tendríamos la otra notación. Luego seguiría la regla 3. La regla 3 dice que A produce AC, solamente tenemos una opción. La 4, B produce ADC. Las 5 y las 6 producen BC y B respectivamente, entonces por eso usamos acá 2 puntos. Como B es terminal, no lo ponemos en corchete, pero la C sí es terminal, entonces la ponemos, la C es no terminal, lo ponemos en corchetes. Luego igual la 7 y la 8, D con C y D con D mayúscula C. Y el símbolo inicial pues es S mayúscula. También en Bildcretas hay un método que se llama notación, busquémoslo acá en BNF, buscar, aquí está, annotation BNF, está en inglés, notation BNF, notation BNF, y aquí ponemos entre corchetes la gramática. Vamos a usar la gramática anterior a ver cómo nos va. Esta de acá, esta fue la que acabamos de usar, la ponemos aquí, y aquí está la conversión, que fue justamente la que estaba mostrando hace un momento aquí en el PDF. Entonces esa es otra forma de hacer la conversión usando discretas.
También Big cuenta con un comando llamado notation F normal, ¿verdad? O notación F normal, que básicamente expresa una gramática G en su forma normal, es decir, utilizando un cuarteto, una cuatrotupla. Y las vamos a poner vamos a aplicarlo con este caso que saca, vamos a copiar todo esto, y aquí le ponemos F normal. Entonces, en este caso, ella con esta gramática logra darse cuenta que los símbolos terminales son estos, que los símbolos terminales son estos, y que las producciones son estas, y que el símbolo de inicio es este. Entonces, digamos que es una forma de encontrar todos los elementos constitutivos de una gramática cuando se da de esta manera. Más adelante veremos un poco más sobre esta notación de Backus-Naur, que digamos que de alguna forma ayuda a especificar las gramáticas y también para que para el humano sea un poquito más fácil entenderlas. Mientras tanto, ya casi estamos terminando con este video, pero tal vez para dar un poco el inicio del siguiente video, vamos a hablar un poquito sobre los tipos de gramáticas. Y este tema lo vamos a empezar acá, pero lo vamos a continuar mejor en el siguiente video porque ya este es un poquito extenso. Las gramáticas se pueden clasificar de acuerdo con la forma de las composiciones que la caracterizan, ¿okay? De acuerdo con las composiciones, es decir, las derivaciones. Y vamos a manejar tres tipos distintos de gramáticas. ¿Okay? Entonces, sea G una gramática y sea ese símbolo se llama epsilon, el arreglo de caracteres vacío o nulo. Entonces, S, recordemos que el arreglo de caracteres vacío o nulo es aquel que, por ejemplo, en lenguajes de programación uno lo maneja como comillas, comillas, ¿verdad? Entonces es el string nulo, el que no es equivalente a un espacio, por ejemplo, si estamos trabajando en Java, sino es comillas seguida de comillas. Ese sería el símbolo epsilon. Entonces decimos que G se va a decir que es una gramática sensible de contexto si cumple lo siguiente. Son tres clasificaciones, no son, digamos, como muy obvio por la forma en que se definen. Eso queda un poquito más tarde ya con los ejemplos. Pero si toda producción P, recuerden que P son la forma en que se van haciendo las sustituciones, son de la forma gamma alfa delta deriva a gamma beta delta. Entonces vean que aquí gamma a la izquierda, delta a la derecha, donde alfa es un símbolo no terminal y beta puede ser un símbolo terminal o no terminal, pero no puede ser vacío, ¿okay? Porque recordamos que habíamos dicho que epsilon era el arreglo de caracteres vacío. Y gamma y delta, ¿verdad? Gamma y delta son símbolos que pueden ser terminales o no. Entonces, en ese caso se dice que el lenguaje es sensible de contexto. Eso es un tipo de gramática. ¿Okay? Cuando, la primera clasificación que hacemos es esta, es una gramática sensible de contexto. ¿Por qué se hace esto? Bueno, igual que cuando, por ejemplo, se estudia en zoología los vertebrados, los invertebrados, etc. Entonces, cada vez que hay un nuevo campo, se tiende a hacer una clasificación. La primera clasificación que hacemos de gramática son las sensibles al contexto. Ahora, si toda composición P tiene la forma alfa deriva beta, con alfa en símbolo no terminal y beta un símbolo que puede ser terminal o no terminal, entonces G y su lenguaje son libres de contexto. Libres de contexto. Esa es la otra clasificación. Y si toda producción de P tiene la forma alfa deriva a x beta y alfa deriva a x y alfa deriva a epsilon con alfa y beta en símbolos no terminales y x en terminal, se dice que G y su lenguaje son regulares. ¿Okay? Entonces tenemos estas tres clasificaciones. Son definiciones un poco
digamos que abstractas. Vamos a explicar un poquito más esto con algunos ejemplos que haremos en el próximo video, pero quería mencionarlas antes para que se preparen, digamos, psicológicamente sobre lo que viene. No es nada excesivamente complicado, pero es, digamos, las tres clasificaciones que usualmente se hacen para las gramáticas, que son sensibles de contexto, libres de contexto y regulares. Por el momento vamos a dejar el video hasta acá, ya es suficientemente extenso y les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.